La filosofía europea y la toma de conciencia narrativa. La filosofía y la identidad europea. La realidad europea pasa por un momento de dudas y deseos, y sobre todo en un trasfondo en el que la filosofía propone hacerse cargo de la idea de Europa, imaginando que se podría o se debería hacer. Aparentemente, la manifestación atraviesa una variedad de intereses, tradiciones con fines de hacerse en el nombre viejo. En Europa no se mera historia empírica, pero tampoco la explosión de un opaco espíritu más allá de las diferencias. Europa es más bien un concepto análogo imperfecto que se requiere o que no puede prescindir. Por ello justamente es posible seguir recorriendo y buscar las controversias. Esto no solo se trata de mirar hacia atrás en la búsqueda de una posible señal de identidad, sino en unos proyectos abiertos a futuro. Estas reflexiones de la Europa desde la filosofía que nos conducen en definitiva en la que nos afirma que Europa es ella misma, un concepto filosófico en el que la filosofía a su vez un complejo sobre el producto de la historia europea. En la filosofía europea encontramos como características un punto de partida y de lugar de una reflexión humana radical, como es la filosófica, que se usa como medio analítico de las aportaciones de la ciencia del hombre a la sociedad y a la cultura. También como un nuevo modo de reflexión filosófica concreta, la historia que interactúa para una praxis liberadora. Al igual que en la filosofía occidental, ante la crisis de un racionalismo trascendental, tropieza con la realidad concreta, en la misma realidad en la que se encuentra situado el latinoamericano, obligado a ofrecer una serie de soluciones concretas. La nueva filosofía justificará así las aspiraciones que se hacían ya expresadas en el pensamiento latinoamericano. Un pensamiento que los latinoamericanos temían llamar filosofía. En lo que en la filosofía europea también se encuentra la toma de la conciencia narrativa, que constituye un proceso complejo que es necesario analizar para comprender una conceptualización real que lleva hacia una incorporación y asimilación efectiva. El historicismo, en su esencia, la individualidad, la irreductibilidad del espíritu en funcionamiento de las circunstancias del tiempo y del lugar, se refiere a ciertas circunstancias del proceso de su actividad constituyente. Esta es llevando a cabo en una realidad concreta de su historia y de su cultura, en el que sostiene un contorno de conducción de su espiritualidad en un pensamiento que se ha detenido espontáneamente a una identidad de la Europa, en el que la toma de conciencia de América es detectarlo paradójicamente que se encuentra en una misma invocada en lo que se le tiene de genuino. Al final se constituye que en la filosofía europea es utilizada como un conjunto de ideas por alcanzar, a lo que también como una misma filosofía, independientemente de la voluntad de quienes la utilizan
en esta forma. En la realidad pone su impronta a la filosofía adoptada, presentándola es como se veía una frustración a una mala copia de la original, de las filosofías que se veían en el que no dan lugar en Latinoamérica al mundo que se opone a su lugar de origen en Europa hacia Estados Unidos. Y posteriormente, para finalizar, nos dice que la filosofía europea era tomada como invisible, ya que posteriormente la filosofía americana quería hacerse crédito de lo que se constituyó la filosofía europea, todas sus ideas, pensamientos, su historia, sus logros y sus conclusiones.